mostrándonos en todo ello la fidelidad de tu palabra, de tus promesas, Señor. Háblanos a todos y que a través del Espíritu Santo esta palabra despierte en cada uno de nosotros una vez más el ánimo para honrarte, para servirte y poder esperar siempre en ti, Señor. Y que podamos, Señor, transmitir tu palabra a todas las naciones, hablando de las virtudes de tu Hijo Jesucristo, en el cual te pedimos que envíes salvación y vida eterna, que envíes sanidad a nuestros cuerpos, provisión y victoria a los que están luchando, y fortaleza a los que están débiles. En el nombre de Jesucristo, Padre, quédate con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3. Y leemos el verso 10 en adelante. Dice la palabra del Señor: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis en vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, queridos hermanos. En estos estudios donde el Señor nos revela, queridos hermanos, los acontecimientos futuros, es decir, de las cosas, hermanos, que no se han visto y que se verán en los tiempos finales, nos deja ver siempre esta verdad de lo que es, hermanos, la soberanía de Dios y el control que tiene, hermanos, de la historia de la humanidad, que nos ha venido hablando de cosas, hermanos, futuras, pero que sucederán. Y es ahí donde nos muestra esa sabiduría.
en el tiempo antiguo, en la caída del hombre se venía hablando sobre la aparición del Mesías. Y pasaron, hermanos, un siglo, 2 siglos, 3 siglos, en donde en su tiempo, hermanos, tuvo su cumplimiento. Y mientras eso sucedía, los hombres, hermanos, han venido procurando, levantándose en el nombre de Dios y queriéndose mostrar que ellos son el Mesías, los ungidos de Jehová. Y sin embargo, para todos, hermanos, es sabido que el verdadero Mesías vino y que vino a cumplir, de acuerdo a las Escrituras, la justicia de Dios, al ser revelado que Él vendría a sufrir y a morir, hermanos, para hacer la expiación de nuestros pecados. Pero como dice la Escritura, que volverá por segunda vez sin relación al pecado. Es decir, que tuvo su cumplimiento el anuncio de su primera venida. Y que fue fiel, hermano, en Dios en cumplir ese programa. Ahora nos habla de un retorno. Nos habla de una segunda venida a esa tierra, en la cual no tiene relación con el pecado, sino que viene a socorrer a aquellos, hermanos, que hemos creído en el Señor, pero que también viene a traer juicios, hermanos, donde todas las cosas han de terminar para dar lugar a lo que es la eternidad en los cielos, con aquellos hermanos que hemos creído en el Señor. Es decir, hermanos, que aquí el apóstol Pedro habla de cosas terribles que tendrán lugar en los últimos tiempos, antes de la venida de Cristo. Pero a la vez habla, hermanos, del final glorioso de la iglesia del Señor, de sus redimidos. Para unos será terrible y para otros será glorioso. Amén. Entonces en todo ello vemos ese plan de Dios y que se ha venido dando su cumplimiento de una manera fiel, pero también mostrando ese control que Dios tiene, hermanos, sobre la humanidad o la historia de la humanidad. Y por eso es Dios, porque Él ha podido cumplir y cumplirá las cosas de las cuales Él dice que hará, y que nadie lo podrá, hermano, detener a hacer las cosas que Él hará, ni nadie podrá cambiar el programa de Dios. Y en estos últimos tiempos, con la aparición, hermanos, de la apostasía, que ahora está teniendo sus cumplimientos, los hombres, hermanos, han pretendido una vez más el poder cambiar el programa de Dios. Quieren cambiar la historia futura, quieren cambiar los destinos de los hombres en el futuro. Pero está escrito, hermanos, que al igual que el comienzo, ustedes recordarán, hermanos, cuando se habló de la edificación de la Torre de Babel. Ahí se tuvo, hermanos, en el cual pretendieron cambiar la historia, elevar, hermano, un edificio que llegara hasta los cielos, y ahí, hermano, establecer un nombre, y que de ahí en adelante, hermanos, se daría lo que es el humanismo, donde el mismo hombre iba a gobernar sin tomar en cuenta a su creador. Y esa construcción de la Torre de Babel, usted sabe, hermanos, que no lograron terminarlo. Dios se los frenó, lo que ellos pretendían realizar. Y en todos los tiempos
han procurado continuar la edificación de esa torre de Babel. Y hoy, hermanos, han empezado otra vez a construir esa torre. Y Dios los va a dejar, hermanos, que lleguen, hermanos, a cierto tiempo en esa construcción. Porque como dijo el apóstol San Pablo, cuando digan paz, entonces les viene una repentina destrucción. Esa torre de Babel, hermanos, que se quiere ahora construir y que están empezando a poner las bases, ya no del edificio ese viejo, hermanos, que quedó ahí, hermanos, como algo cultural, como un museo, donde llegan, hermanos, turistas, se toman fotos. Aquí fue donde, y estas son las piedras que se construyó, hermanos, lo que pretendía esa humanidad de entonces. Pero ahora, hermanos, no necesariamente en ese lugar, no necesariamente levantar esa torre. Ahora la están levantando espiritualmente. Y si usted se acuerda, en la construcción dice que tenían un solo idioma, una sola lengua, y que habían llegado a tener un mismo pensamiento. Todos estaban de acuerdo lo que pretendían realizar en la construcción de esa torre. Y eso es lo que se está buscando, tener un solo lenguaje. Ya no es el lenguaje, hermanos, de las naciones, ¿verdad? Pretender, hermanos, tener solamente en todo el mundo el español o el inglés o el francés o el chino o el árabe. No, un solo lenguaje en el sentido, una sola pretensión, una sola visión, que todos hablen de lo mismo precisamente. Y que en ese tiempo, igual que en la Torre de Babel, hermanos, haya inclusión, un sistema de inclusión que se acepte a todo, que ya no haya, hermano, eso de querer apartar a algunos, ni en la cultura ni en nada, sino un solo lenguaje. Y por eso es la importancia de lo que hemos leído aquí, porque esto tendrá lugar precisamente, hermanos, cuando se construya esa Babilonia espiritual y que se está construyendo lo que es la apostasía. Y en segundo lugar, esa torre, hermano, en las cuales ahora se están poniendo esas bases. Pero lo que viene es una destrucción repentina. Y es lo que habla aquí el apóstol Pedro, cuando habla de estos juicios que vendrán sobre la tierra. Amén. Y dice, hermano, que Dios empezará a derramar esos juicios. Y que los que sufrirán esos juicios serán los incrédulos, los impíos, quienes al sentir el furor de ese juicio, dice el libro de Apocalipsis, que los hombres van a blasfemar contra Dios por las plagas, hermanos, que traerán todos esos juicios. Ya vamos a entrar a los detalles de todo esto, pero es bien importante, hermano, lo que se está exponiendo aquí. Entonces, cuando uno hace un compendio de las palabras de Pedro, del libro de Apocalipsis, hermano, en las cuales escribió Juan, el apóstol Juan, y cuando uno, hermanos, lo une con las profecías de Ezequiel, Jeremías, Daniel, el profeta Joel, entonces vamos a tener una claridad de lo que se está hablando. Y por eso Apocalipsis, hermanos, tiene una extensa, hermanos, es decir que reuniendo, hermanos, todos esos libros, en el libro de Apocalipsis podemos ya tener un panorama de lo que serán esos juicios. Si quiere, leamos lo que dice Apocalipsis 16. Ahí cerca lo tiene. Después de Pedro está Juan y luego Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 16. Dice un amén si ya lo tiene. Verso 21. ¿Qué dice? Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento,
y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Y todo este capítulo 16, sería bueno que lo anotara y lo leyera en su casa, habla de diferentes juicios que se van a derramar. Por eso se le llaman las copas de la ira de Dios. Todo el capítulo 16. Verso 11 dice lo mismo: y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Esto fue cuando el quinto ángel derramó su copa. Y dice que fue cubierto de tinieblas y se mordían de dolor sus lenguas. En el cuarto ángel dice, el verso 8, derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y así usted va a estar leyendo todos estos juicios que serán derramados. Aquí ya la iglesia ya no estará. Porque el Señor, antes de poner sus pies, hermanos, en esta tierra, en su segunda venida, habrá, hermanos, un rapto. Yo no sé si usted todavía cree en el rapto de la iglesia, todavía o ya no. Es que eso fue dado hace poco, hermano, en 1800. Los grandes eruditos, hermanos, queriendo enseñarnos, hermanos, historia. Cuando ya lo hemos dicho, hermanos, que desde los principios de la creación se nos venía hablando, hermanos, y dándonos señales de ese rapto. El caso de Enoc, ¿se acuerdan? Dice que caminó con Dios. Y como caminó con Dios, ¿qué? Fue llevado por Dios. Antes, hermanos, que vinieran los primeros juicios de ese mundo antiguo. Después se habla de un Elías que fue llevado, arrebatado, hermanos, por Dios. Es decir, que se nos venían dando. Y si vamos a tomar también, hermanos, ¿cómo decirle? Simbolismos que nos hablan de ese rapto. ¿Se acuerdan ustedes cuando se casó José con la egipcia? Cuando él era gobernador, hermano, en Egipto, ¿se acuerdan? Fíjense, él se casó antes de que empezara ese juicio de lo que se llamaban las vacas flacas. Es decir, que venía una gran sequía. Entonces José se casa, hermanos, y se la lleva a sus palacios. Ese es un prototipo del rapto. Que antes que viniera esa sequía terrible sobre toda la tierra, que el mismo Jacob con sus hijos se vieron obligados, hermanos, de ir a Egipto a buscar comida. Fue un juicio terrible de esa sequía. Pero Dios tenía preparado el lugar a través del hijo de Jacob, llamado José. José es un prototipo. Y no digo que sea, hermano, en sí nuestro Señor Jesucristo, un prototipo del Mesías. Y en todo, hermano, en lo que usted lea, se viene hablando sobre todas estas cosas. Así que vamos a entrar a los detalles. La venida de Cristo será de una forma sorpresiva. Cuanto menos se esperaba, el Señor vendrá. Verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiendo serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Y ahí tenemos, hermano, esta descripción en el libro Apocalipsis, siempre el capítulo 16. Me dice amén si ya lo tienen. Es lo que se llama las copas de la ira. Verso 1: y una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios.
Y ahí en esa orden empiezan, hermanos, los juicios. Fueron seis juicios. Porque ya el capítulo 17, que se habla de la séptima copa, es sobre precisamente, hermanos, la sentencia, el juicio contra la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Es decir, que siempre el séptimo juicio, ya sea la copa de la ira, los sellos, y hay otro, hermanos, que se habla aquí, no solo de las copas, las plagas postreras, las trompetas, cada una de ellas son juicios. Y en cada, hermanos, en cada, ¿cómo decirle?, programa de Dios en los juicios, más severo. Aquí estamos tocando, hermanos, los últimos juicios de Dios en estas copas de la ira de Dios. Primero se habló del sexto sello o de los sellos. Llegando al sexto sello, donde se habla, hermanos, de una epidemia de muerte, de una escasez de alimento y de lo que serían, hermanos, esas guerras destructivas, hermanos, como esa esperada, la tercera guerra mundial, que lo tenemos ahí, hermanos, y que en su tiempo se va a desatar. Yo le decía a los hermanos, es increíble, Europa, hermanos, después de la Segunda Guerra Mundial no quería saber nada de guerra. Y por eso, hermanos, se unieron con la idea, hermanos, que no se volviera a dar otra guerra precisamente. Y en el norte tenemos, hermanos, esa unificación de los países a través de las Naciones Unidas. Luego se crearon, hermanos, la OEA. Pero todos ellos con el temor, hermanos, de que no se diera, hermano, una tercera guerra mundial. Increíblemente, ahora lo miran una necesidad. Yo cuando leí eso, hermanos, de verlo, hermano, como una necesidad, porque hay una superpoblación. Entonces ahora la anhelan. Sabiendo, hermano, las devastaciones y sabiendo que la misma tierra va a ser afectada por esa contaminación que va a haber, sin embargo, lo miran como una necesidad. Eso es increíble, hermano. Yo cuando estaba oyéndoles a ellos disertar ahí en el Parlamento Europeo, yo digo, ¿y por qué no se envenenan ellos? Y le dan veneno a toda su familia y así se contrarresta pues la humanidad, ¿verdad? Sí, sino que diseñando, hermanos, que se mueran otros. Eso es increíble. Pero habíamos hablado que es increíble que la iglesia de Cristo, que es la que debe de apresurar la venida de Cristo, hermanos, fortaleciéndose y reforzando lo que es, hermanos, o esforzándose en predicar la palabra y que ésta llegue a todos los rincones, hermanos, del mundo, está dormida. Y ahora lo que vemos que están apresurando estas cosas es el mismo mundo incrédulo. No es la iglesia, es el mundo incrédulo la que está dando pasos agigantados. Mientras usted se entretiene viendo novelas, mientras los otros se entretienen cuidándose su podrido y apestoso cuerpo y que se lo van a hartar los gusanos, mientras otros están entretenidos en, hermanos, todas esas cosas de internet, en vanidades. Hermanos, Satanás, hermanos, con los hombres que tienen esta tierra como emisarios, hermanos, no han dejado de trabajar, se están moviendo. Según usted no está sucediendo nada en el mundo. A ustedes les pasa como los que se duermen y que tienen el sueño tan pesado que están, hermanos, dormidos en su cama
y les pasan, hermanos, ratones, ratas encima de su cuerpo y no sienten nada. Le pasan cucarachas, le pasan culebras y no sienten nada porque están bien dormidos. Y además de eso, llegan los ladrones y usted ni cuenta se da. Por eso Jesús dijo que su venida sería como ladrón en la noche. Pero si usted cree que no está sucediendo y que la gente del mundo, los impíos, los pecadores no se están moviendo y esforzándose y apresurando las cosas, está equivocado. Hace poco con los servidores que tuvimos la despedida, ahí estudiamos solo una parte de lo que está haciendo la parte religiosa, que es la que está, hermanos, levantando esa gran apostasía. Y como dice Pablo, que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Amén. Entonces tenemos aquí, hermanos, el capítulo 16, solo un panorama. Estos son, hermanos, los últimos, hermanos, o penúltimos juicios que van a caer. Y que luego viene esa condenación de la falsa religión. Eso se refiere de la gran ramera, hermanos. Capítulo 18 habla de la caída de Babilonia, de esa construcción, de esa ciudad religiosa que está trayendo, hermanos, confusión al mundo. Pero mientras todo esto sucede, el capítulo 19, verso 9 en adelante, habla, hermanos, que la iglesia estará gozándose en el Señor, lo que se llama las bodas del Cordero. ¿Usted cree en eso todavía? No todos. Lo siento mucho a los demás, porque tienen tanta sabiduría y son tan inteligentes que no les cabe las verdades de Dios. Pasemos a Pedro. Y en el capítulo 3, verso 13, mientras habla de cosas terribles que le vienen a este mundo, dice el apóstol, verso 13, pero nosotros esperamos que, nosotros no estamos esperando juicios, nosotros debemos de estar trabajando en la obra de Dios, cuidando nuestras vidas, como dice, hermanos, en el verso 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Porque nosotros, dice en el verso 13, esperamos según sus promesas. Dios es fiel a su palabra. Su palabra es verdad. Sus promesas son fieles. Y lo que Él dijo que va a hacer, lo va a hacer. Le guste o no le guste, crea ahora o ya no crea, Él lo va a hacer. Según sus promesas, esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Diga gloria a Dios. Esto lo podemos leer en Apocalipsis capítulo 21. Para que miren pues cómo el apóstol Pedro concuerda, hermanos, con los escritos de Juan. Acuérdense que el Apocalipsis fue escrito por Juan, la revelación que fue recibido de parte de Dios. ¿Y qué dice el capítulo 21 de Apocalipsis? ¿Se da cuenta de ese detalle? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe,
porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Le cree usted a Dios? Pues gracias a Dios por esto. Esto sucederá, fíjense hermanos, cómo Apocalipsis viene ordenando, porque de una manera ordenada vienen dándose todas las cosas. El preámbulo de esto, de la eternidad, porque aquí está hablando de la eternidad, cielo nuevo, tierra nueva. Después de los juicios, viene la batalla del Armagedón, en donde Cristo en su venida va a vencer a la bestia con su ejército. Luego de eso va a instaurar nuestro Señor Jesucristo, según la promesa le hizo a la casa de David, es decir, a Judá, la tierra de Judá, le hizo la promesa de este gobierno, que él gobernaría por 1000 años. Al final de los 1000 años viene la condenación de todos los pecadores. Es decir, esto se le llama el juicio final, donde todos los pecadores y los impíos irán, hermano, una eternidad de sufrimiento. Ahí se le llama el lago de fuego. Y dice que cuando son echados ahí estaban el anticristo y el falso profeta. 1000 años después, ahí estaban. Ahí los encontraron. Los que los habían engañado a todos estaban ahí. Van a estar otros engañadores de estos tiempos con toda esa, hermanas, falsedad, de esa nueva unción, de esos falsos maestros que están, hermanos, pervirtiendo la palabra del Señor. Entonces, después del juicio final, entonces viene la eternidad, el cielo nuevo y la tierra nueva, la santa ciudad. Diga gloria a Dios. Hermanos, leer todas estas cosas son las que hacen que nosotros no estemos ahí con los brazos cruzados, no estemos inertes como estas columnas que no se mueven y que están ahí todas frías, sino que la idea de Dios de revelar estas cosas que sucederán es para que nosotros estemos alerta, que estemos preparados, porque dice que el Señor no retarda su promesa. Volvamos allá a Pedro. Verso 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí se pide diligencia y crecimiento, recordándonos que el Señor viene pronto y que Él no retarda esa promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que su retorno será, hermano, sorpresivamente y será también eminente. Y por eso aquí nos hace dos llamados importantes. El verso 18, bueno, el verso 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, ¿qué dice? Procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Irreprensible quiere decir, hermano, sin mancha y en paz, es que usted procure que no importa las circunstancias que usted esté pasando en su vida, circunstancias adversas, o esté pasando las maravillas del mundo, no importa, no descuiden, eso es lo que está diciendo ahí, no descuiden su vida espiritual, no descuiden su relación con Dios. Pablo dice, hermanos, no dejando de congregados como algunos tienen la costumbre de congregarse. ¿Por qué es importante congregarse? ¿Por qué? Somos bien olvidadizos y necesitamos estar ahí siempre cultivando nuestra vida espiritual, asistiendo, hermanos, no dejando de congregarnos, porque necesitamos ese oxígeno, necesitamos la presencia siempre de Dios, necesitamos la guianza de Dios, necesitamos, hermanos, que Dios siempre nos dé su consejo de su palabra y nos esté recordando todas estas cosas que van a suceder. De eso se trata, congregarse. Y en la alabanza, en la adoración, hermanos,
es donde vamos a permitir, si logramos sensibilizar nuestros corazones, vamos a permitir que el Espíritu Santo se mueva para ser fortalecidos y para preparar nuestros corazones cuando viene la palabra del Señor. Las alabanzas, ya lo dijimos, no son para mientras vienen los demás, ni para mientras pasa alguien a predicar. La alabanza es parte fundamental del culto, donde estamos proclamando las verdades, las virtudes de Dios, lo que Él es, lo que Él significa para nosotros. Como enamorados debemos de estar siempre anhelando cada vez, hermanos, que hay reunión para estar presente y venir a expresarle al amado lo que Él es y lo que Él significa para nosotros. Así como cuando ustedes tienen novia, ya ni trabajan bien por estar pensando, ya no se hartan bien por estar pensando, ya no duermen bien porque están pensando a la hora que van a volver a ver, hermanos, la chintana, iba a decir, o al chintano, y están a la expectativa, y tal vez falta ya una hora y usted siente que pasan siglos porque usted quiere ir a ver a la amada. ¿Le ha sucedido eso? Bueno, digo a los que aman, pero los que van buscando otra cosa, ¿verdad? Pero el que ama sí es. Por eso el Señor dice que el principal mandamiento es: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Que Él sea nuestro alimento diario. Y cada vez que tenemos el día de culto, estar a la expectativa y prepararnos para venir a rendirle a Él, hermanos, la alabanza, la adoración, y servirle, hermanos, al Señor con nuestra alabanza y adoración, exaltarlo y hablar de sus virtudes. Eso va a fortalecer nuestra fe, porque lo que se siembra se cosecha. Cuando usted cultiva esto, hermano, y dice todas estas verdades, hermano, usted se está fortaleciendo. Tal vez la mayoría venimos, hermanos, con congojas, venimos tristes, o porque nos pasó algo en el trabajo, en el hogar o en la calle, y ahí venimos tristes, o venimos, hermanos, con problemas. Pero al venir al culto y poder levantar nuestras manos y adorar a nuestro Cristo, batir nuestras manos proclamando la gloria de Cristo, sus virtudes, eso fortalece nuestras vidas. Y luego viene la palabra de Dios a fortalecernos. De eso se trata. Sed diligentes, dice ahí. Procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, en paz. Que nada nos esté distrayendo, y todo lo contrario, estar al tanto de las noticias, estar al tanto a la expectativa del retorno de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Nuestro amado viene. Como el libro de Cantar de los Cantares, donde la muchacha, hermanos, dice: ya viene mi amado, se viene acercando, dice, saltando por los montes, ya lo escucho que viene. Pero dice, hermanos, que en uno de esos días que llegaba el amado, ella se durmió, y el amado tocaba y tocaba a la puerta, y ella estaba bien dormida. Dice que hizo un esfuerzo, metió la mano, hermanos, para abrir la puerta y no pudo. Y se fue el amado triste. Cuando ella despertó al siguiente día, se dio cuenta que el amado había llegado. Por eso hay que ser diligente, no hay que dormirse. En la noche que se va a dormir con un ojo cerrado y el otro abierto. No está diciendo eso, no está hablando del sueño de descanso. Todos ustedes tienen que ir a descansar. La mayoría de ustedes, pienso, vienen de trabajar, vienen agotados, pero han venido y de aquí se van a ir a sus casas a reposar. Se pegan la hartada, iba a decir, ¿cómo se llama? La cena, ¿verdad? Comen y luego se van a dormir para tener nuevas fuerzas para el día de mañana. Pero en las cosas de Dios no hay que dormirse, hay que ser diligentes. Dice Jesucristo
que si el dueño de la casa supiera a qué hora llegaría el ladrón, ¿se dormiría? ¿Ah? No, lo estuviera esperando con un machete. Los macheteros, ¿va? O con una pistola, ¿verdad? Que lo mejor sería con la policía, ¿verdad? Para no tomar venganza con sus propias manos, ¿verdad? Estaría percibido ahí. Pero como no sabe que va a llegar el ladrón, se duerme. Así le pasó a la Sulamita. Un día se durmió y llegó el amado y no se dio cuenta. Y eso fue triste para los dos. Para el amado que llegó y la amada no le abrió las puertas. Y la amada se durmió, se cansó de estarlo esperando. Ahí tenemos, donde usted habla, la Biblia nos habla de la venida de Cristo y de una iglesia que debe estar despierta y ser diligente. ¿Y qué dice el verso 18? Antes bien, ¿qué dice? Creced, ¿en qué? Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crecer es, hermanos, nuestra relación con Dios, cada día perfeccionarla, cultivar nuestra fe, estarle sirviendo al Señor, no dejar, hermanos, de predicar. Dice Pablo, no os canséis de hacer el bien. Eso es crecer en la gracia de Dios y crecer en el conocimiento. La mayoría no ha leído la Biblia y los que han leído la Biblia es una parte y ya no la leen. Entonces no están creciendo, y como no están creciendo, mientras usted duerme, los otros no duermen, andan como león rugiente buscando a quien devorar y saben que no están leyendo las Escrituras, y por eso les vienen con cuentos, como dice aquí en la Escritura, con hermanos cuentos de, ¿cómo le llama? ¿Cómo? No de viejas, fábula, gracia, como la que escuchamos ahora. Al que invente más para atraer la atención de los demás y que digan que son poderosos, y ya casi quieren que los nombres que son el Mesías. Cuando ellos se llaman que son los ungidos, tenga cuidado, porque cuando ellos se llaman que son los ungidos, se están dando el derecho de estarse proclamando el Mesías. Si usted leía las Escrituras, usted tendría abiertos los ojos y no se dejaría arrastrar. Por aquí lo dice. Lo voy a leer. Dice el verso 11, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa, piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndoles serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero por aquí acabo de leer, hermanos, verso 16, en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Muchos han caído en ello. Ya no tienen fuerzas para seguir, porque han dejado, hermanos, de cultivar su vida espiritual. No tienen la fe para mantenerse firmes. Y otros han sido fáciles de ser arrastrados, como dice aquí, por el error.
Ese es el llamado que hace. De eso se trata, que el Señor revela, hermanos, estos acontecimientos futuros y sobre todo lo que será el retorno de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Aquí Pedro, hermano, habla directamente, porque habla de los juicios de la tierra nueva, está hablando de la segunda venida de Cristo. No menciona el rapto, pero eso no quiere decir que él no creía. Y por eso pone en alerta cuando habla del apóstol Pablo. En el verso 15, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. El hecho que a usted no le quepa, hermano, la verdad de Dios no quiere decir que no es verdad. Sí. Creyéndose sabios se hicieron necios, dice hermano Pablo a los romanos. Hay que tener cuidado, hay que ser diligente en las cosas de Dios. Póngale atención a las cosas de Dios. Y mire lo que está sucediendo en el mundo. Escuche las noticias. Lea las noticias. Noticias internacionales. Y se va a dar cuenta que cómo se está moviendo. Increíblemente es el mundo el que está corriendo y el que se está apresurando para estos tiempos finales. Amén y amén. Cierre sus ojos y dígale gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Y dígale, Señor, yo quiero despertar. Realmente me he dormido en todas estas cosas. He estado indiferente a tu obra. He estado indiferente a tu palabra. He estado indiferente en todo lo relacionado con esta relación contigo, Padre. Perdona mi incredulidad. Y ahora yo me apresuro a correr hacia ti, Señor. Tócame. Sálvame, rescátame, Señor, restaura mi vida. Y propóngase ya no volverse atrás. Y no importa la circunstancia que esté pasando, Dios le va a ayudar. Pero que eso no lo aparte a usted de estar honrando a Dios, sirviéndole, porque eso es cultivar la relación con Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos todas estas cosas que ahora, algunas de ellas, hemos empezado a verlas, Señor. Y sabemos que se apresura aquellas cosas que no vemos ahora, pero que serán una realidad, Señor. Gracias por prepararnos, por avisarnos de todas estas cosas. Y por alentar una vez más nuestras vidas en esa espera, en esa expectativa de lo que será el retorno de tu Hijo Jesucristo a esta tierra, Señor. Padre, prepara a tu pueblo, guarda sus pensamientos, sus corazones y levántalos y que proclamen las virtudes de Cristo, las maravillas de Dios, la gloria de Dios. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias, Señor. A ti la gloria y la honra para siempre. Por eso vamos escalando peldaños. Vamos escalando peldaños.